En medio de un trecho vacío de tierra sin un solo árbol a la vista, un cuerpo colgaba suspendido entre estacas de madera clavadas a la prisa. Tenía las piernas abiertas de par en par y bien amarradas a cada lado. Su cuerpo caía hacia abajo, inmóvil, con solo leves espasmos que dejaban ver que todavía estaba viva. No había gente alrededor. No hubo sentencia leída en voz alta. Solo estaba el sol, un sol tan cruel que reemplazaba al látigo. El sudor se había secado en su piel, dejando marcas blancas. Sus labios estaban agrietados y sangrando. Cada respiración que tomaba hacía temblar su pecho, como si hasta el aire tuviera que pelearlo. Una ráfaga de viento caliente pasó, trayendo arena que le rozaba la cara como un chicote. Abrió los ojos, pero su vista ya estaba borrosa desde hacía rato. Todo lo que tenía enfrente se volvía blanco. Su voz salió rasposa y seca de la garganta, ya no era un grito, solo instinto. Está desgarrado. Por favor, quítenlo. ¿Hay alguien ahí? Nadie contestó. Si alguien lo hubiera visto de lejos, solo un pensamiento le habría cruzado la mente, debe haber hecho algo muy grave. Nadie termina colgado bajo el sol quemante así, a menos que se lo merezca. El sol no se movía. Su sombra se acurrucaba apretada debajo de ella, como si el tiempo mismo estuviera esperando a que cayera. Y justo en ese momento en que el sol, la arena y el silencio daban su sentencia juntos, una figura a caballo apareció en el borde del desierto. Se detuvo, observó y el destino de todos empezó a cambiar. El caballo se paró antes de que el hombre siquiera jalara las riendas. Estaba acostumbrado al calor, al olor a arena y sudor, pero la escena de adelante lo hizo bajar la cabeza y resoplar fuerte por los hollares. El hombre en su lomo no se apuró a bajar. Se quedó quieto unos segundos, dejando que sus ojos se ajustaran a la luz cegadora. Todo viejo soldado aprende eso, nunca te muevas hasta que entiendas que estás viendo. 2 estacas de madera, cuerda, un cuerpo humano colgando en pleno día. Había visto suficientes cadáveres en la guerra para saber lo delgada que es la línea entre la vida y la muerte. Esa muchacha no la había cruzado todavía. No del todo. Su pecho todavía subía y bajaba, apenas. El hombre se deslizó de la silla. Sus botas dieron un golpe seco en el suelo. Caminó despacio y en silencio, sin hacer ruido de más. La muchacha no podía voltear la cabeza, pero él vio las marcas en sus muñecas, como la soga le había cortado la piel, como el calor la había dejado más seca que cualquier golpiza. ¿No preguntó qué hiciste? Esa pregunta siempre la hacen los que miran de lejos. Sacó un cuchillo de su cinturón. La hoja estaba gastada después de años de solo cortar cuerda y desollar caza. Un corte. La soga de la mano izquierda se rompió. Otro corte. El brazo derecho cayó pesado. Su cuerpo se desplomó por instinto. Él la alcanzó justo a tiempo, pero igual sintió todo el peso de alguien que había estado colgado demasiado. No la dejó tocar el suelo. No dejó que la arena se la tragara. Ella temblaba fuerte, no lloró, no gritó, solo se sacudía. El hombre se quitó el saco y se lo puso sobre los hombros. El movimiento fue lento, cuidadoso, como si tuviera miedo de romper algo que ya estaba quebrado. No la miró a la cara. No por vergüenza, sino por respeto. Ella susurró algo. Él no entendió. Pero esa voz ya no pedía ayuda. Era solo aliento. La levantó al lomo del caballo, sosteniéndola firme para que no se cayera. Cuando subió adelante, el caballo cambió un poco el peso, como si supiera que ahora llevaba algo más frágil que cualquier carga. El hombre miró las 2 estacas una última vez. En el calor del mediodía, ahí estaban solas, recordando que algunas cosas existen solo porque nadie se molesta en quitarlas. Dio la vuelta al caballo y se alejó, sin saber si acababa de salvar una vida o si había arrastrado la suya a un callejón sin salida. El rancho de Thomas estaba metido en un pedazo de terreno alto. Sin cercas elegantes, sin letrero con nombre, solo una casa de madera vieja y un establo chueco inclinado hacia el oeste para esquivar el sol de la tarde. El caballo aminoró al entrar al patio. Se detuvo en el porche como lo había hecho cientos de veces.
Thomas bajó primero, luego ayudó con cuidado a la muchacha a bajar. Era más ligera de lo que esperaba, lo suficiente para que frunciera el ceño un momento. Abrió la puerta. Las bisagras chirriaron, secas y agudas. El olor adentro era mezcla de madera vieja, cuero gastado y café frío. El olor de un lugar que hacía mucho no recibía extraños. Thomas la acostó en la única cama. El colchón apenas se hundió con su peso. Corrió la cortina para suavizar la luz. El sol todavía se colaba, pero ahora era más suave. En cuanto su espalda tocó la cama, se hizo bolita. Sus brazos subieron por instinto, cubriéndose el pecho como si las sogas todavía estuvieran ahí. Thomas se dio la vuelta al verlo. No dijo nada. Le trajo agua, puso el vaso a su alcance. Sin presión. Le trajo un trapo húmedo, lo dejó en la mesa. Le trajo pan y una olla de sopa que recalentó de la mañana. El olor a carne y cebolla se esparció despacio por el cuarto. Ella no comió de inmediato, solo miró. Sus ojos seguían tensos como cuerdas jaladas. Pero el pánico del desierto se había calmado. Thomas se sentó en la silla de madera en la esquina, espalda recta, manos en los muslos. No le preguntó su nombre, no le preguntó de dónde venía, no le preguntó quién lo había hecho. El reloj de pared hacía tic-tac. Una mosca zumbaba contra la ventana. Afuera, el viento movía la hierba seca en olas constantes. Al rato, ella alcanzó el agua. Su mano temblaba, pero el vaso no se derramó. Bebió en sorbitos chiquitos, como si estuviera reaprendiendo a confiar en que el agua no se la iban a quitar. Thomas se levantó y salió. Dejó la puerta entreabierta, sin seguro. Cuando volvió, ella dormía, un sueño ligero. Le subió la cobija hasta los hombros con tanto cuidado que la tela no hizo ruido al rozar su piel. Thomas se quedó ahí unos segundos más. Luego apagó casi todas las luces, se sentó de nuevo en la silla y veló el sueño de alguien cuyo nombre todavía no sabía. Afuera, el sol de la tarde por fin empezó a suavizarse, y por primera vez en mucho tiempo, esa casita de madera ya no estaba completamente sola. Gracias por estar aquí conmigo. Déjenme saber desde dónde me están escuchando. Y si esta historia les tocó el corazón, por favor consideren suscribirse al canal para apoyarme. De verdad les deseo paz y felicidad donde quiera que estén escuchando esto en el mundo. La noche cayó despacio sobre el rancho. No la oscuridad que se traga todo, sino una sombra suave que borraba las líneas entre adentro y afuera. Thomas estaba sentado en la mesa de la cocina, remendando una vieja brida. Sus manos se movían por costumbre, pero sus oídos estaban puestos en el cuarto de atrás. Se había acostumbrado a velar en la guerra. Ahora velaba el sueño. Un sonido chiquito rompió el silencio. No un grito, no un llamado, solo una respiración que se atoró a la mitad. Thomas se levantó de inmediato. No prendió la luz. La luz repentina asusta a la gente. La muchacha estaba sentada en la cama. Su espalda pegada a la pared. Los dos brazos alrededor de sí misma. Sus ojos bien abiertos, pero no lo miraban a él. Estaban fijos en la puerta, como esperando que alguien entrara. Thomas se detuvo a unos pasos de la cama. No hay nadie, dijo, con voz baja y lenta. Solo yo. Ella no contestó, pero su respiración empezó a calmarse poco a poco. Esa noche no volvió a dormir. Se quedó sentada con la espalda en la pared hasta casi la mañana. Thomas no insistió. Solo dejó una lamparita de aceite encendida toda la noche. En los días que siguieron, la verdad no llegó con palabras. Llegó con reflejos. Se encogía cuando oía el chirrido de la polea de la soga en las vigas. Se pegaba a la pared cuando la sombra de un hombre pasaba afuera del patio. Cuando Thomas levantaba la mano alto para colgar un costal de maíz, ella daba un paso atrás sin pensar, aunque él nunca la tocó. Thomas notó todo eso y no preguntó. Una tarde, mientras el viento barría el patio, una cuerda de tendedero pegó suave contra un poste de madera, y de repente ella se dejó caer de rodillas. Sin grito, sin caída, solo todo en ella se rindió. Thomas se hincó frente a ella.
Esta vez dijo aún menos. Nadie tiene permiso de hacer eso. Dijo sin nombrar a nadie. Sin nombrar el acto. Nadie. Ella lo miró por primera vez en mucho rato. Esa mirada no pedía. No agradecía. Solo preguntaba en silencio, ¿de verdad puede ser así? Thomas sostuvo su mirada. No la apartó. Aquí, dijo. No hay sogas, no hay estacas. Nadie da órdenes. Ella respiró hondo y, por primera vez, asintió. Afuera, el viento seguía moviendo la hierba seca. Pero adentro de esa casa de madera, una verdad por fin se había puesto, sin nombre, pero ya no algo que se pudiera enterrar. Llegaron en la tardecita, cuando el sol ya había bajado, pero el calor todavía se quedaba en el suelo. Thomas los vio de lejos. 2 caballos viniendo derecho, sin prisa, sin rodeos. La muchacha Apache también los vio. Se quedó helada en el patio, con una basen de agua en las manos que se le resbaló y cayó. El agua se regó en la arena, se empapó rápido y desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Thomas no preguntó. Solo dio un paso adelante, poniéndose entre ella y la puerta principal. Los 2 hombres pararon a unos pasos de la cerca rota. Uno era alto, ancho de hombros, su cara conocida de una forma que hacía el aire pesado. El otro era más bajo, con los ojos moviéndose todo el tiempo como contando ventanas y puntos ciegos. El alto sonrió con sorna. Esa muchacha, dijo, con voz firme, como quien llama a un animal que se escapó. Se huyó. Thomas se quedó quieto. Nadie se huye de algo que nunca le perteneció, contestó. La sonrisa se le borró de la cara al hombre. No entiendes, dijo, dando medio paso más cerca. Es cosa de familia, privada. La muchacha atrás de Thomas se encogió, no por las palabras, sino por la voz. El más bajo habló, con tono meloso. No queremos problemas. Solo devuélvenosla y fingimos que nada pasó. Thomas sentía sus ojos pasando por encima de él hacia la casa, el establo, los bordes del terreno. No vinieron solo a platicar, dijo Thomas despacio. No hay ella, solo una persona. El alto soltó una risa corta y amarga. Viejo, dijo. Has vivido solo aquí demasiado tiempo. Ya se te olvidaron las reglas de este lugar. Thomas no se rió. Tampoco levantó su pistola. La única regla que conozco, dijo, es que nadie se lleva arrastrando a quien elige quedarse. Esa frase paró el viento. Se acabó lo meloso. Se acabó el regateo. El más bajo ladeó la cabeza. Entonces estás escogiendo problemas. Thomas asintió. Sí. La muchacha atrás dio un paso adelante. Solo uno, pero suficiente para que lo vieran. No la tenían retenida ahí. Los ojos del alto se oscurecieron. Vamos a volver, dijo. Y la próxima no va a haber plática. Los 2 caballos dieron la vuelta. El polvo se levantó atrás de ellos y se quedó flotando mucho después de que desaparecieron. Thomas se quedó quieto hasta que el último ruido de casco se apagó. Solo entonces se dio la vuelta. Van a volver, dijo la muchacha en voz baja. Thomas asintió. Sí. Ninguno dijo más, pero los 2 entendieron. De ahora en adelante, quedarse también iba a tener un costo. Volvieron mientras el sol de la tarde todavía colgaba sobre el tejado. 4 caballos se pararon en el patio, el polvo subiendo y luego asentándose despacio, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Thomas estaba en el porche de adelante. La muchacha atrás de él. Esta vez no se escondió. El alto se bajó del caballo de un salto, una mano descansando floja en la cacha de su pistola. Ya se los dijimos, dijo. Esta vez no va a haber negociación. Antes de que Thomas pudiera contestar, ella se puso a su lado. Un paso claro, sin dudar. Aquí estoy, dijo. Porque yo quiero estar. El aire se congeló. Alguien atrás soltó una risa seca. Óiganla hablar. ¡Qué valiente!
En cuanto las palabras salieron, el metal sonó cuando una pistola salió de su funda. Thomas no fue más rápido que ellos, pero estaba parado en el lugar correcto. El primer tiro rasgó el aire caliente. La bala pegó en un poste del porche, astillando la madera. Thomas la jaló a un lado y sacó su pistola al mismo tiempo. Sin gritos, sin llamados, solo acción. 2 tiros sonaron casi juntos. Un hombre cayó del caballo, rodó en la arena, soltó un gemido suave y se quedó quieto. La muchacha se pegó de espalda a la pared, el corazón latiéndole fuerte. Thomas le metió una segunda pistola en la mano. Mira derecho adelante, dijo rápido. Jala el gatillo cuando estés lista. Otro hombre se vino encima, pistola en alto. Ella vio su cara. Ya no había miedo viejo en ella, solo un hombre viniendo hacia ella, tratando de llevársela. ¡Bam! Su tiro no fue perfecto, pero alcanzó. El hombre se tambaleó, cayó de frente en la arena, la pistola se le resbaló de la mano. Los últimos 2 dieron la vuelta para huir. Thomas no les disparó. Disparó al suelo enfrente de sus caballos. Váyanse, dijo. Ahora. No tuvieron que decírselo 2 veces. Cuando terminó, el patio solo tenía olor a pólvora, viento caliente y 2 personas paradas ahí respirando agitadas. La muchacha miró su mano. La pistola todavía estaba ahí, pero su mano ya no temblaba. Thomas se volvió hacia ella. ¿Estás bien? Ella asintió. Luego dijo muy bajito, no me van a arrastrar otra vez. Thomas miró el terreno quemado de su rancho, luego a ella. No, dijo. Nadie te va a arrastrar nunca más. El sol se hundió por completo abajo del horizonte. Y por primera vez, el sonido de los disparos no traía miedo, solo el final de algo que había durado demasiado. A la mañana siguiente, el sol salió como siempre. Ni más brillante ni más suave, solo el mismo sol conocido de una tierra que nunca le importó mucho lo que la gente se hacía entre sí. Los 2 cuerpos los habían arrastrado fuera del patio. Nadie puso flores. Nadie rezó. Thomas lo hizo solo, callado, como limpiando después de una tormenta que no se podía evitar. Ella estaba en el porche con su saco viejo puesto, viendo cada movimiento. Al mediodía llegaron 2 hombres a caballo desde el pueblo, un sheriff y un tipo con libreta. Bajaron, miraron el patio, revisaron las marcas de bala en el poste del porche y estudiaron las huellas todavía marcadas en la arena. ¿Qué pasó aquí?, preguntó el sheriff. Thomas les contó. Ni más ni menos, solo la verdad. El sheriff asintió y apuntó despacio. El otro miró a la muchacha apache, su mirada se quedó un poco más de lo debido y luego se apartó. Como si no quisiera ver. Nos encargamos, dijo el sheriff al fin, con voz neutral. Sin promesas. Se fueron cuando el sol estaba en su punto más alto. Nadie dijo perdón. Nadie dijo gracias. Esa tarde, unos vecinos pasaron por el camino de tierra que iba al rancho. Miraron y siguieron. Nadie paró. Nadie preguntó. Ella lo notó antes que Thomas. Nos van a evitar, dijo bajito. Thomas asintió. Sí. Los días que siguieron pasaron despacio. Ella le ayudaba a remendar la cerca, arrancaba hierbas, daba de comer a los caballos. Por las noches las pesadillas todavía llegaban, pero menos cada vez. A veces se despertaba empapada en sudor, corazón a 1000. Thomas se sentaba en la mesa de la cocina, con la lamparita de aceite todavía prendida. «¿Sigues aquí?», decía cada vez. Una noche cuando el viento soplaba más fuerte de lo normal, ella preguntó. «¿Y si no te hubieras detenido ese día?». Thomas pensó mucho rato. «Entonces seguiría vivo», dijo. «Pero no estoy seguro de que seguiría siendo yo». Ella sintió como si entendiera. Afuera, la hierba seca se extendía hasta el horizonte. No había señal de que hubiera sangre derramada, ni sonido que recordara los disparos. Pero para las 2 personas adentro de esa casa de madera, todo había cambiado.
No porque la justicia hubiera ganado, sino porque algunas cosas, una vez que dejan de estar calladas, ya no pueden volver a ser como antes. El invierno llegó despacio ese año. Sin nieve temprana, solo viento frío y un cielo gris extendido sobre las llanuras secas. Ella se quedó. Nadie preguntó por qué. Nadie hizo oferta. Una mañana Thomas salió al establo y la vio ya levantada, atendiendo el fuego. Las mangas enrolladas alto. Los movimientos torpes pero firmes. Desde ese día no hubo más preguntas como cuando te vas. El amor no llegó como tormenta. Llegó como se arregla una casa vieja, clavando una tabla a la vez, cambiando un clavo oxidado cada tanto, tan paciente que a veces uno olvida que está construyendo. Thomas y ella no hablaban mucho. Trabajaban juntos, comían juntos, compartían el silencio como lo más precioso que les quedaba. Una noche, mientras el viento pegaba fuerte en el porche, Thomas puso un anillo de plata viejo enfrente de ella. Sin arrodillarse, sin discurso. Si quieres, dijo. Ella tuvo el anillo mucho rato en la mano, luego se lo puso en el dedo. La boda fue sencilla. Sin invitados, sin fiesta, solo el sol, la tierra y una promesa chiquita que alcanzara para toda la vida. La siguiente primavera nació un niño. Un varón, llanto fuerte, fuerte. Agarró el dedo de Thomas como si ya supiera que nunca lo soltarían. Ella tenía al bebé en el porche, mirando el campo donde una vez había colgado bajo el sol del mediodía. El suelo seguía igual, pero ella no. Las cicatrices no se fueron. Todavía había noches en que se despertaba con pánico, pero ahora había una mano descansando suave en su espalda. Había una respiración constante a su lado. Había el sonido de un niño llorando y luego riendo. Una tarde Thomas los miró a los dos en la luz dorada. Pensó en el día que paró su caballo en el desierto. Si hubiera seguido de largo, todo habría seguido igual. El mundo habría seguido girando. El sol habría seguido quemando. Pero aquí, en esta tierra seca e implacable, alguien que una vez fue colgado como un objeto había elegido quedarse, había elegido vivir, había elegido amar. Y tal vez, pensó Thomas, esa era la única clase de justicia que el oeste había sabido dar de verdad. No ruidosa, no perfecta, pero suficiente para que una familia naciera bajo el mismo sol que una vez trató de destruirlos. Hay algo que el viejo oeste siempre te enseña, aunque nadie lo diga en voz alta. El mal pocas veces gana porque es fuerte. Gana porque la gente buena se queda callada. En esta historia nadie tuvo que volverse héroe. Thomas no salvó al mundo. Solo no volteó la cara. La mayoría de nosotros, en algún momento de la vida, hemos estado donde estuvieron esos vecinos, vimos algo malo, pensamos eso no es asunto mío y nos fuimos para no meternos en problemas. Pero la verdad es esta. Cada vez que nos quedamos callados frente a lo malo, le estamos enseñando al mal que se le permite existir. En la vida solo necesitas 3 cosas. Primero, no finjas que no lo viste. Cuando alguien es maltratado, humillado o dejado de lado, admítelo para ti mismo, eso está mal. Esa primera honestidad siempre pasa en silencio. Segundo, haz un acto pequeño pero claro de bondad. Ponte a su lado. Escucha. Di una frase. Yo vi lo que pasó. A veces eso solo basta para que una persona no se desmorone. Tercero, acepta que hacer lo correcto no siempre trae gracias. Puedes perder amigos. Puedes ser malentendido, pero no te vas a perder a ti mismo. El oeste nos enseña una lección sencilla, no puedes controlar el mundo, pero siempre puedes controlar donde eliges pararte. Y al final de tu vida, lo que te deja dormir tranquilo no es que tan seguro estuviste, sino que no abandonaste a alguien cuando más te necesitaba. Así que, por favor cuídense. Ya no estamos tan jóvenes. Solo les deseo que siempre encuentren felicidad y paz. Los quiero mucho a todos. Comenten número 3 si les gustó esta historia. Y no olviden suscribirse al canal para apoyarme.